Buenos días. A continuación, mis compañeros Juan David Naranjo Alzate y David Santiago Cardona Garcés, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería y al programa de Ingeniería Civil, les vamos a exponer sobre derivadas direccionales e integrales múltiples. Las derivadas direccional de una función multivariable en la dirección de un vector dado representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. Este concepto generaliza las derivadas parciales, puesto que estas son direccionales según la dirección de los respectivos ejes coordenados. La derivada direccional de una función real de n variables en la dirección del vector es la función definida por el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h por el vector unitario menos f de x sobre h. Si la función es diferenciable, puede ser escrita en términos de su gradiente, que sería el gradiente por el vector, donde el punto denota el producto escalar o producto punto entre vectores. En cualquier punto x, la derivada direccional de f representa intuitivamente la tasa de cambio de f con respecto al tiempo, cuando se está moviendo a una velocidad y a una dirección dada por b en dicho punto. En la imagen que se está mostrando, que sería la función de x al cuadrado más y al cuadrado, está mostrando el gradiente en negro y el vector unitario escalado por la derivada direccional en la dirección de u en anaranjado. El vector gradiente es más largo porque apunta en la dirección de la mayor tasa de incremento de una función. En las derivadas direccionales, pues muchas de las propiedades conocidas de las derivadas se mantienen en estas. Estas incluyen para cualquier pareja de f funciones y g definidas en la vecindad de un punto P donde son diferenciables. Las propiedades son pues la regla de la suma, la regla del factor constante, donde se es cualquier constante, regla del producto y regla de la cadena. Un ejemplo, les pongo aquí, sea f de x, y igual al valor absoluto de x por y. Hallar la derivada direccional en el punto 0,0. Entonces aquí lo que reemplazamos en la fórmula anteriormente vista, entonces en f de x sería el punto 0,0 más h, por en este caso vamos a tomar como el vector unitario el a, b, menos f de 0 sobre h. Realizando la operación, nos queda el límite de h cuando tiende a 0 de f de ha, hb, menos f de 0 sobre h. Eso quedaría igual al límite de h de 0 de f de ha, hb sobre h. Esto ya representando la función anterior, que sería el valor absoluto de x, y, pues aquí sería el valor absoluto de ha por hb sobre h. Entonces quedaría el límite cuando tiende a 0 del valor absoluto de ha sobre hb sobre h. Y después pasaríamos a sacar factor común, el h, nos quedaría h al cuadrado, valor absoluto de h al cuadrado por valor absoluto de a por b sobre h. Para así finalizar, teniendo que el límite de h cuando tiende a 0 sería igual a 0. Entonces, pues la derivada direccional sería igual a 0. En la aplicación, se puede decir que la magnitud del gradiente y las derivadas direccionales se utilizan para determinar el etiquetado topográfico de una superficie. Bueno, a continuación, pues también tenemos el otro tema que serían las integrales múltiples. Estas integrales son un tipo de integrales definidas aplicadas en más de una variable, las cuales de manera similar a las integrales en una variable poseen propiedades y aplicaciones. Estas pueden ser en dos o en más variables, pero comúnmente suelen utilizarse más que todo las integrales dobles y las integrales triples. Entonces, digamos, ya no vamos a estar hablando de y igual a f de x, sino que vamos a estar hablando, en el caso de las dobles, de z igual a f de x, y. Y en el caso de las integrales triples, vamos a tener ya w igual a f de x, y, z. Entonces, para escribirlas, tenemos que al inicio se ponen 3 símbolos de la integral, o 2 en el caso de las dobles, y posterior a esto tenemos la función, y después de esto tenemos los diferenciales. Entonces, pues, básicamente para integrar acá se necesita integrar como en el orden
en el que van apareciendo los diferenciales. Y entonces, digamos en el caso de la derivada triple que tenemos aquí, derivaríamos con respecto a x y y y z se tomarían como constantes. El resultado de esto, pues luego vamos a derivar con respecto a y el resto va a ser como constante. Y por último se deriva con respecto a z y ahí obtendremos el resultado de la integral triple. Es bueno resaltar que en las integrales simples se podía determinar la integral indefinida como una antiderivada, pero las integrales múltiples únicamente pueden ser definidas. Entonces, la integral indefinida múltiple no existe. Ya en el siglo XIX, Bernhard Riemann define las integrales múltiples como una suma infinita de áreas de rectángulos infinitesimales, como podemos apreciar en la figura de la derecha, donde podemos ver más o menos el volumen que tendríamos pues al usar una de estas integrales. Bueno, pasamos por favor. Bueno, tenemos que las integrales pueden escribirse de varias formas, como evidenciamos aquí en las imágenes. Digamos, aquí en la izquierda tenemos la integral de 1 a 4, y luego la integral de 0 a 2 de dicha función de y de x. Pero esto también lo podemos encontrar como estas integrales representan un R, el cual es un rectángulo que va a ser como el área o la región que vamos a determinar. Entonces, como podemos ver allí abajo, tenemos 1,4 por 0,2, que vendrían siendo las dimensiones de dicha región o rectángulo. Abajo ya en un lenguaje matemático pues como más específico, entonces tenemos que x, y perteneciente a los reales, donde x va a estar entre 1 y 4, tomando estos dos valores también, y que y va a estar entre 0 y 2, tomando estos dos valores también. Entonces vamos a poder encontrar estas dos formas pues a la hora en la que encontremos algún ejercicio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo breve de cómo podría solucionarse una integral doble. Entonces tenemos que primero vamos a derivar con respecto a y. Entonces lo que es este 6x cuadrado se tomaría como constante. Entonces principalmente vamos a derivar vamos a integrar como la integración de una resta. Entonces repartimos la integral para cada uno de los términos. Entonces la constante en el primer término sería 6x cuadrado. Integramos y, que sería y cuadrado sobre 2, y tendríamos que evaluarlo entre 0 y 2. En el otro término tendríamos que menos 2x sería la constante, nos quedaría de y pues la integral del diferencial de y nos da y, el cual vamos a evaluar entre 0 y 2 también. Ya una vez evaluamos, obtenemos 6x al cuadrado, 2 al cuadrado sobre 2, pues nos queda 2, menos 0, entonces ahí que tenemos el 2, y en el otro término tendríamos 2 menos 0, también 2, luego operamos y nos queda integral de 1 a 4, de 2x cuadrado menos 4x por el de x. Entonces, ya tenemos una integral de una sola variable, entonces pues esto ya lo sabemos hacer, entonces simplemente sacamos el 12 como constante, integral de x cuadrado pues x al cubo sobre 3, esto lo evaluamos entre 1 y 4, en el otro término pues sacamos el 4 como constante, integral de x cuadrado sobre 2, y se evalúa entre 1 y 4. Una vez evaluamos, obtenemos que nos da 63 tercios por un lado y 15 medios por el otro. Ya simplemente operamos y al final obtenemos 222. Resulta que con esto también tenemos que, según el teorema de Fubini, podemos decir que el orden de integrar es irrelevante siempre y cuando hagamos buen uso de los límites de integración. Es decir, si hubiésemos derivado con respecto a x primero y luego con respecto a y, pero cambiando estas dos integrales de lugar,
obtendríamos exactamente los mismos 222. Entonces este teorema, el teorema de Fubini, nos asegura esto. Listo, entonces aquí tenemos ya que las integrales también se pueden escribir en otro tipo de coordenadas. Esto debido a que generalmente hay funciones que en coordenadas rectangulares nos cuesta mucho integrarlas o vamos a ver que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces por esto se busca hacer el cambio de coordenadas. Entonces en este caso, en las integrales dobles sería a coordenadas polares. Entonces hay funciones y regiones que tienen simetrías especiales y que puede resultar conveniente calcularla dividiendo, digamos, la región en una especie de rodajas que no sean ni horizontales ni verticales, como podía ser, digamos, en las cartesianas, lo cual está relacionado con los cambios de coordenadas. Entonces, digamos, en este caso, digamos que R es un círculo, o sea, la región va a ser un círculo, este rosado que tenemos, y va a ser un disco D de radio R sub 0. Listo, en coordenadas polares, R como alfa, D es simplemente R va a estar tomando valores entre 0 y R sub 0 y alfa va a estar tomando valores entre 0 y 2pi. Entonces cada sección que pongamos aquí de esta circunferencia, mientras variamos el radio, vamos a obtener que entre más pequeñas, entre menor sea el radio, va a influir menos en el resultado de la integral. Entonces concretamente la longitud decrece en proporción al radio. Entonces esto nos sugiere que la fórmula correcta para integrar en polares no es simplemente cambiar x por r coseno de alfa y a y por r seno de alfa, sino que hay que introducir un factor de corrección que va a ser otro r. Entonces aquí a la derecha ya tenemos cómo nos quedaría una integral doble. Para este caso entonces sería de 0 a 2pi en cuanto a de alfa. Y de 0 a r sub 0 en cuanto a r. Y de la función r coseno de alfa, r seno de alfa por SR, que acabamos de mencionar, que nos sirve como una especie pues de corrección. Listo. Ya siguiendo otro caso de las integrales múltiples, tenemos las integrales triples, que la teoría de la integración se extiende obviamente a más dimensiones, pero como ya dijimos, pocas veces aparecen integrales con más de 3 variables en las aplicaciones. El caso de estas integrales triples tiene cierta relevancia geométrica, aparte de su interés físico, y entonces tenemos que para un cuerpo V en el espacio se tiene. Entonces la integral triple de esta región V o de este volumen, pues, de X, de Y, de Z, va a ser igual al volumen de dicha región V. Entonces aquí pues también tenemos el caso de que a veces pues necesitamos convertir las coordenadas a otras para poder manejar mejor las integrales. Entonces tenemos que en cuanto a las coordenadas cilíndricas, vamos a necesitar multiplicarlo por R, aparte pues de convertir el X y el Y a sus respectivas en coordenadas cilíndricas. Entonces, pues las complicaciones del cálculo como crecen bastante, entonces el determinante jacobiano va a ser SR en las cilíndricas y en las coordenadas esféricas va a ser R cuadrado por seno de beta, como podemos ver después como del paréntesis. Entonces aquí tenemos las fórmulas. El primer cambio es útil para funciones que dependen de x cuadrado más y cuadrado, o sea, las cilíndricas. Ahí tenemos que x se convierte en r coseno de alfa y que y se convierte en r seno de alfa y que z pues sigue siendo z. Y que la segunda depende de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, donde tenemos también sus respectivos cambios, que x es r coseno de alfa seno de beta, y es r seno de alfa seno de beta, y z es r coseno de beta. Es muy importante que sepamos describir fácilmente V. V que es otra vez esta región a la cual le queremos determinar el volumen mediante las integrales triples. Es muy importante saber describirlas, ya que a partir de esto
es que vamos a poder solucionar mejor y vamos a saber qué coordenadas son mejores para obtenerlas. Listo. En otras ocasiones, pues como venía diciéndoles, pues aquí hay un ejemplo en el que vamos a necesitar cambiar el tipo de coordenadas. Entonces el ejercicio dice, evalúe la integral triple de e de la función z de b, donde está encerrada por el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado y el plano z igual a 4. Entonces en la imagen de la izquierda tenemos en el espacio, tenemos el paraboloide donde está acotado en la parte superior por el plano z igual a 4. La intersección de estos nos va a generar una circunferencia de radio 2 como vemos allí abajo. Entonces a la hora de definir estos, porque tenemos que definir digamos los límites de integración, entonces vamos a tener que, entonces la función z, entonces en el diferencial de z vamos a tener desde x cuadrado más y cuadrado hasta 4, que sería el plano. En el diferencial de y tendríamos que va de menos raíz de 4 menos x cuadrado hasta raíz de 4 menos x cuadrado. Y en el diferencial de x, como vemos ya aquí en la circunferencia, vemos que va desde menos 2 hasta 2. Listo. Entonces, como podemos ver, se nos podría complicar la integral aquí en estas coordenadas rectangulares, por lo que debemos hacer un cambio a coordenadas cilíndricas. Entonces tenemos que, en cuanto a z, este x cuadrado más y cuadrado va a ser r cuadrado, ese z igual a 4 sigue siendo z igual a 4. Entonces vamos a tener z, el diferencial de v, vamos a tener que en coordenadas cilíndricas va a ser r de z de r de teta. Entonces en el diferencial de z vamos a tener, como vemos ahí arriba, r cuadrado hasta 4. El radio va a variarnos desde 0 hasta 2 en toda la circunferencia, como podemos ver, y en el ángulo va a variar desde 0 hasta pi. Listo, entonces pues allí se procede simplemente a integrar, como mencionamos en pasos anteriores, tomando como constantes mientras no se esté integrando con respecto a esa variable, y obtendríamos la respuesta. Listo. Digamos que en otras ocasiones es necesario, a partir del sólido o la región de la cual se requiere la integral triple, determinar los límites según sus proyecciones sobre algún par de ejes coordenados. Entonces, digamos, en este caso tenemos que la integral triple de z, de x, de y, entonces este sólido va a ser el gráfico de la superficie z igual a 0, que es este plano de abajo, z igual a 5, que es la parte superior del sólido, y igual a 9, que sería la parte lateral derecha, y y igual a x cuadrado, que sería pues finalmente como el cilindro. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner este sólido S proyectado en el plano XY, y entonces vamos a obtener esta parábola que vemos allí en color gris. Entonces vamos a tener que los límites de integración van a ser, entonces, con respecto a Z, viendo el sólido, va desde 0 hasta 5. ¿Listo? Que es como la magnitud que tenemos allí en Z. En cuanto a Y, vamos a tener que iría desde la base, que sería x cuadrado, que es esta parábola, hasta 9, que es hasta donde llega. Y en cuanto a x, vamos a tener que es como lo que recorre en el eje x, que va a ser desde menos 3 hasta 3. Y al hacer todo el procedimiento, ya vamos a obtener que nos va a dar 450 el volumen de este sólido. Listo. Ahora yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones de las integrales dobles y triples en la ingeniería civil, que principalmente se utilizan para hallar momentos de inercia y centroides de figuras, ya sean figuras geométricamente determinadas o figuras irregulares. Por ejemplo,
La tabla que tenemos en la izquierda es para figuras geométricas regulares, las cuales podemos conocer su posición en base al eje X y al eje y el área de la misma figura. Por medio de diferentes diferenciales y de integrales es que se logra conocer la área ya de figuras geométricas irregulares. Ahora les voy a hablar del segundo momento de masa o momento de inercia. La inercia es la capacidad de un cuerpo u objeto de mantenerse en un estado, ya sea de reposo o de movimiento constante. El momento de inercia es la capacidad de un objeto eh, o una sección de área en oponerse a la rotación alrededor de un eje fijo. Para calcular el momento de inercia, tenemos tres diferentes momentos de inercia. El momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al polo o al origen, como se conoce normalmente. El momento de inercia con respecto a X se mide a partir del eje Y, por lo cual es una distancia Y cuadrado, como se puede ver en esta diapositiva, y dm es el diferencial de masa, ya que, como su nombre lo indica, es el segundo momento de masa. Entonces, Px, Y es igual al diferencial de masa sobre el diferencial del área. Despejando el diferencial de masa, tenemos que es igual a P de X, Y por el diferencial de área. Reemplazando el valor de dm en la primera ecuación que teníamos del diferencial de, del momento de inercia en X, pues entonces tendríamos que sería igual a Y cuadrado que multiplica a P de X, Y por el diferencial del área. Del mismo modo, pase la diapositiva, sería con el momento de inercia con respecto a Y, pero entonces, como es con respecto a Y, se mide sobre el eje X. Y ya el momento de inercia con respecto al origen o al polo, se mide con respecto a los dos ejes. Entonces ya tendríamos a X cuadrado con una suma o una adición de Y cuadrado. Esto sería una integral doble de la región que queremos encontrar el momento de inercia. Pase la diapositiva. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que se obtiene el momento de inercia de una figura, que en este caso pues se considera como geométricamente conocida, ya que pues la función es un seno de X. Sin embargo, como no están las tablas, pues entonces se necesitan las integrales dobles para poder calcular el momento de inercia de la figura. Pase la diapositiva. En la diapositiva anterior, pues encontramos el momento de inercia con respecto a X. Este sería el momento de inercia con respecto a Y. Y la siguiente diapositiva sería el momento de inercia con respecto al polo. Pase la diapositiva. Entonces, ¿para qué se necesitan los momentos de inercia en la ingeniería? Principalmente se utilizan para calcular el esfuerzo que siente una estructura al ejercerles diferentes cargas o fuerzas en toda su área. Entonces, lo que se obtiene al calcular el momento de inercia es determinar en qué punto es donde se está obteniendo el mayor esfuerzo de la viga. A partir del momento flector, el cual se calcula a partir de la fuerza cortante de la viga, a través de una integral simple que sería el momento en B menos el momento en A, sería igual a la integral desde A hasta B de la cortante por un diferencial de X. Y ya para hallar esa cortante, la cortante sería igual a la cortante en B
menos la cortante en A sería igual a la integral de A hasta B de menos la función de una carga distribuida por un diferencial de X. Entonces, ya con ese momento flector, que ya pues les expliqué cómo se llama, se tiene esta ecuación de esfuerzo. Con esta ecuación de esfuerzo, entonces tendríamos en cuenta que entre mayor sea la inercia, que en este caso sería nuestro denominador, pues entonces va a haber un menor esfuerzo, ya que este número de la multiplicación entre el momento flector y la distancia entre el eje neutro hasta donde se determina el esfuerzo sería un valor muy pequeño a mayor inercia, por lo cual habría menor esfuerzo. Por lo tanto, la estructura tendría una mayor resistencia. Listo, muchísimas gracias. Esto es todo. Hasta pronto.